Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 73, en el que vamos a hablar de urgencias médicas con Paula García, notario. Paula es médica de urgencias en Valencia y además divulga en YouTube, en TikTok y creo que también en Instagram como En la Puerta de Urgencias. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por invitarme y encantada de estar por aquí. Estás ahí en todas las redes, ¿no? Sí, en todas las redes, sí, en las que has dicho, efectivamente. Bueno, de hecho también tengo Twitter, pero la verdad es que el Twitter lo tengo abandonadísimo. Así que sobre Ya, todo YouTube, Instagram y TikTok, efectivamente. Las tres me podéis encontrar perfecto. igual. Bueno, pues encantados de tenerte aquí a hablar de urgencias, que la verdad es que es un tema que yo no sé mucho. No sé tú, Hugo, si sabes algo del tema de urgencias. Hola Clara, hola Paula, oyentes, oyentas. Pues no, del tema de urgencias, bueno, como enfermo profesional cuando era pequeño, pues tuve mucho contacto, pero por suerte ya no voy tanto, ya Mejor. no tengo tanta costumbre. Sí. Mejor. Yo la verdad es que urgencias pocas, ¿eh? He pisado alguna, pero pocas veces. Pues mejor, sí, desde luego. Mi primera pregunta sería ¿por qué elegiste urgencias como especialidad? Que no sé si es muy común o no, yo no conozco a mucha gente. Y luego también la parte de divulgar que te llevó a ello, porque me imagino que un trabajo como el tuyo es bastante intenso, ¿no? Entonces, ¿qué te llevan tu tiempo libre luego a hacer esos vídeos? Cuéntanos. Pues a ver, bueno, para empezar en España no tenemos todavía especialidad de urgencias, que Ah, esto vale. tiene delito, Vaya. ¿vale? Entonces, es interesante hablar de ello porque en el resto de Europa y en el resto de países sí que está reconocida como tal la especialidad de urgencias, pero en España, bueno, llevamos una lucha de bastantes años ya en el que se está intentando proclamar la especialidad como tal de urgencias. Por fin parece que se ha conseguido, se ha aceptado ya en el ministerio, o sea, se está llevando ya a trámites y en teoría, si no es para MIR 2024, para MIR 2025 debería entrar ya como especialidad optativa. Entonces, hoy en día las urgencias ahora mismo en España están sobre todo cubiertas por médicos de familia, la mayoría que es la especialidad más genérica. Aún también hay algún internista, algún anestesista, pero lo normal es que prácticamente el 100% de la planilla sean médicos de familia. Entonces, bueno, Vale. yo cuando hice el MIR, a mí me gustaban un poco dos cosas, estaba entre anestesia y urgencias, pero bueno, pues a mi anestesia no me llegó la nota del MIR. Entonces, pues claro, llegó el momento de hacer urgencias, yo en ese momento no tenía tanta información de cómo estaba el tema de las urgencias en España, como a lo mejor os ha pasado a vosotros. Y entonces me intenté informar un poquito por ahí porque a mí lo que me iba es la adrenalina. O sea, yo necesitaba... Y de haber visto Acción. muchas series por la tele también tenía que ver, pero a mí me gustaba un poco el tema bueno, del movimiento y además mucho la ambulancia ya desde un inicio. Yo se diría que yo era muy vocacional por el tema de la urgencia extrahospitalaria. Entonces, nada, me interesé un poquito por ahí y vi que la mejor opción para hacer las urgencias en España era hacer medicina de familia y entonces me metí en medicina de familia, hice la especialidad de medicina de familia, pero todo puesto a una formación en urgencias. Y de hecho, pues durante mi especialidad de MIR la fui orientando todo a urgencias, haciendo las optativas y todo lo que pudiera hacer, cursos y todo lo que te puedas imaginar por ahí, con el máster de las urgencias, de urgencias también, porque luego hay un máster también adaptado a ello, que también hice, y luego ya pues más titulitos y formaciones que vas haciendo para formarte en eso. Entonces al final Wow. no hay una especialidad como tal como urgencias, pero terminas súper formado por todas las cosas que tienes que hacer y dinero que tienes que invertir. También te digo, Claro. entonces realmente En los másters. sí, lo que me llevó a las urgencias fue un poco la necesidad de adrenalina y de no estar en un trabajo rutinario, porque creo que no puedo estar sentada 24 horas en una silla y ahí, bueno, eso no ocurre por turnos, quiero decir, y bueno, pues al final urgencias cuadraba un poco conmigo, ya que la variación y o sea, la variedad de las cosas que ves y la adrenalina, pues eso está asegurado al 100%. Ya te digo. Wow.
Una prego, el trabajo de médico de familia, a ver si estoy yo mal informado, ¿es el que menos se escoge? O sea, ¿la gente lo que menos quiere ser es médico de familia estadísticamente o estoy yo mal A informado? ver, en parte sí, lo que pasa es que también es verdad que hay tantas plazas de médicos de familia y aún así faltan tantas plazas de médicos de familia. Vamos a ver, una estimación. Estoy hablando sin tener los datos en la cabeza, ¿vale? Que quede claro, pero si del MIR del año que viene van a salir 8.000 plazas, quizá no me quedaría corta por decir que 2.000 o 1.500, 2.000 son de familia, porque se necesitan un montón de médicos. Ujú. Entonces, claro, es muy difícil que se cubran todas las plazas de médico de familia. Sí que hay gente vocacional en la medicina de familia, pues o bien por herencia o porque al final la atención primaria es muy bonita. Es un mundo que si tienes tiempo aprendes de todo. O sea, son Ujú. médicos súper bien preparados y aprendes de todo y puedes hacer mis cirugías menores, puedes ver traumas, puedes hacer de todo. Incluso si tienes un ecógrafo allí, lo puedes hacer ecografías en la consulta. El problema de la medicina de familia es que no hay tiempo. O sea, las consultas, a lo mejor tienes que Mm. verte 50 pacientes en un día y vas con el cuello Wow. aquí, enfrentándote un poco también a la gente que quiere tener su tiempo dentro de sus derechos y todo. Y entonces es un trabajo que es poco agradecido. Entonces, y no está muy allá, o sea, remunerado es igual que las especialidades, no tiene un o sea, una compensación económica con algunas cosas porque, por ejemplo, en Europa suelen apostar mucho por la atención primaria de la medicina de familia, porque al final, si tú inviertes en una buena prevención, en cuanto pues a enseñar a comer bien, enseñar a cómo tiene que vivir la gente de una forma saludable, estás haciendo una inversión a futuro a evitarte un gasto sanitario más grande en otras especialidades. Y sin embargo, en Ujú. España pues ocurre un poquito al contrario. Parece que tiene mucho más prestigio otras especialidades antes que la medicina de familia. Entonces yo creo que pasa un poco eso, que por eso de inicio nadie tiene la medicina de familia en la cabeza hasta que a lo mejor la conoces un poquito más allá y te das cuenta de que es un mundo mucho más grande o de que no te llega la nota para otra cosa y al final te metes en medicina de familia por no repetir el MIR. Yo creo que Ujú. ahí hay que Sí. potenciarla mucho porque es muy bonita, se puede aprender muchas cosas y es demasiado útil, ¿sabes? O sea, es más útil de lo Hace que nos falta. pensamos, sí. Mm. Desde luego. ¿Y la parte de divulgación? ¿Viste una vez entraste a trabajar que había una carencia de la gente no sabemos nada y te pusiste o por qué fue? Pues bueno, fue un compañero de muchas cosas. A ver, yo soy bastante curiosa, a mí ya me gustaba el mundo de la divulgación, yo como consumidora de divulgación, ya pues me gustaba Ujú. mucho todo lo de explicar, aprender. Y yo lo que me daba cuenta cuando empezaba con mis pacientes a tenerlos en consultas o en la consulta o en el hospital, era que me gustaba que supieran todo lo que yo les estaba explicando. Entonces yo era mucho de dibujarles, hacerles dibujitos, explicarlo muy bien como para que todo el mundo se diera, lo Ujú. entendiera y se fueran satisfechos. Tuve un compañero que, bueno, que también se ha dedicado a divulgación y cosas, que una vez se ve que me oyó así de fondo en la consulta y me dijo, Jope Paula, qué bien explicas. Ojalá, o sea, todo el mundo, o sea, si llevara, pues, fueras a la consulta del médico y te explicaran de esta manera, porque explicas súper bien, la gente se queda súper claro. Y eso como que dije, ostras, pues en verdad me gusta esto, ¿por qué no, no? Entonces yo ya llevaba un año dándole vueltas en la cabeza con el tema de, pues me gustaría empezar a explicar algunas cosas o no, hasta que llegó la pandemia. Y entonces el Mm. COVID fue como un impulsor para mí porque yo de repente tuve la necesidad de contar lo que estaba pasando y lo que estábamos viviendo. En ese momento estaba en el hospital, estaba ya aquí en Valencia y era como que tengo ganas de que, o quiero contar para que la gente sepa qué es lo que estamos viendo y qué es lo que pasa o lo que ocurre, ¿no? Ujú. Y además, en esos momentos en los que no había médicos porque estaba todo saturado, no se podía, yo abiertamente en redes puse mis contactos como para ayudar en lo que pudiera, para hacer consultas, pues eso, entonces, o sea, por En tu tiempo vía libre. online, o sea, la gente te Ujú. preguntaba cosas y lo que pudieras ayudar lo ayudabas desde casa, sí, como estoy haciendo ahora, ¿sabes? Entonces a mí, a las redes, me empezaron a venir un montón de consultas de gente que yo ni conocía, o sea, oye, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Lo que intentamos no promulgar los médicos, ¿vale? Porque no es lo ideal hacer una consulta por internet, pero en esos momentos en los que no podía salir de casa, no se podía, claro, yo era lo que estaba intentando hacer. Entonces, claro, una cosa me llevó a la otra, al final fue como, tengo tanta gente que me está preguntando por esto, tanto conocidos como no conocidos, que tengo la necesidad de hacer un vídeo y
divulgarlo y al final lo que hice fue hacer un vídeo y lo lancé. Y además en ese momento pues se vio bastante porque al momento auge de todo Bueno, es que fue sin querer, yo lo llevaba preparando unos días y lo publiqué el día 13 de marzo. Entonces, claro, fue el momento clausura en casa. Entonces, claro, fue como muy... La gente estaba como queriendo consumir mucha información y fue como un disparo grande. Pero luego ya se normalizó, pero en ese momento me dio como mucha visibilidad ese vídeo y a raíz de ahí fue como, guau, esto lo tengo que seguir haciendo, o sea, tengo que seguir haciendo y cuando ya pasó la pandemia, los primeros vídeos eran todos muy, muy orientados al COVID y a partir de ahí dije, jope, esto me ha gustado mucho. Entonces eso es como tengo que seguir con esto, que yo ya lo llevaba antes del COVID, yo ya lo llevaba en mente, como hay que seguir a por ello. Jolín, empezamos casi a la vez entonces, más o menos. Justo con la pandemia. Pues sí, el podcast sí, lo que pasa que lo teníamos también la idea de antes. Claro. En nuestro caso fue totalmente casualidad, sí, pero sí. Casualidad. Mucha gente, muchas cosas, sí. Pero yo no fue tanto por el hecho de no poder hacer otras cosas. Al final yo estaba trabajando en pandemia. Total. Una preguntilla, ¿hay algún tipo de urgencias así que veas más a menudo? O si nos puedes contar alguna cosa que te haya llamado mucho la atención o impactado, no tiene por qué ser morbosa, o sea, si quieres eso ahora, pero alguna cosa que te llame la atención. Claro, es que, a ver, ahora, como os estaba comentando antes de estar en el programa, yo he estado en el hospital los últimos 3 años y este último año he empezado en ambulancia, aunque sigo también haciendo hospitalaria. Entonces, la urgencia del hospital y la ambulancia la verdad es que son bastante diferentes, no tienen que ver. Al final en el hospital puedes ver de todo, puedes ver hasta el típico que te viene con el dolor, con que le duele una rodilla desde hace 2 años, que en esos momentos... Es verdad que tienes que gestionar tu frustración y no gritarle todo lo que se te pasa por la cabeza a esa persona que va a urgencias por una urgencia así y hacer un poquito de didáctico y explicar, ¿no? Mientras que luego la parte de la ambulancia es realmente la urgencia de verdad, porque nosotros... A ver, a veces no, a veces es una chorrada lo que nos mandan, pero por norma general nos suelen movilizar por cosas fuertes, o sea, por cosas morbosas, ¿no? Entonces, en los hospitales... yo creo que al final lo que más vemos es el paciente crónico reagudizado, es decir, la persona que ya está enferma desde hace un tiempo y se ha puesto peor de repente en los últimos días, por lo tanto, muchísimas personas mayores, a partir de 60 años, 70 años es cuando ya las cosas empiezan a complicar y a raíz de ahí pues te pueden entrar infartos, problemas respiratorios, problemas de riñón, un poco combinado de todo. Al final, la parte de la urgencia, lo bueno es que al final tocas de todo y aprendes de todo. Entonces, a lo mejor lo más frecuente en la urgencia, hablando ya de algo de urgencia, no de cosas que no tienen que ver urgencias, suelen ser los infartos o problemas relacionados con el corazón. Mientras que en la calle, pues en la calle te encuentras de todo. Últimamente he tenido, por lo que sea, no sé por qué atraigo a este tipo de pacientes, pero últimamente tengo muchas personas precipitadas, vaya. Se me caen de las ventanas, ¿qué vamos a hacer? ¿En serio? A veces por accidente, a veces de forma voluntaria. He tenido mucho... Wow. ¿Pero tiene que ver con la etapa vacacional que ahora justo hace poco o no tiene nada que ver? No tiene que ver porque cada caso ha sido un mundo. Mucho relacionados con la salud mental, que algunos son intentos de suicidio, otros son por problemas mentales, una enfermedad mental de base que les ha hecho llevar a querer suicidarse muy bien, sin muy bien saber por qué, porque al final no tienen la mente estructurada para decir el por qué. Y luego ha habido otras cosas turbias, de no saber muy bien qué ha pasado ahí. Si ha sido un accidente o ha habido una tercera persona. Violencia. Sí. O sea, que tenemos aquí un ejemplo más de lo mal que está la salud mental en general en el país, ¿no? O sea... Efectivamente, sí. Muy importante la salud mental. De hecho, en las hospitalarias, o sea, en la ambulancia, aunque ves muchas cosas, la mayoría estamos de acuerdo en que se ve muchísima patología psiquiátrica. En cuanto nos movilizan mucho por gente que a lo mejor pues tiene un brote psicótico o está intoxicado, alcohol, drogas, y se vuelven agresivos y entonces hay que contener a esa persona, porque no la vas a contener, o sea, todo lo típico que vemos de la policía conteniendo a una persona, cuando es un individuo
agresivo que suele ser por una patología mental, no es que quiera matar a nadie y vaya por ahí con un arma de fuego. Los primeros que intervenimos somos nosotros, la policía nos lo sujeta, pero los siguientes somos nosotros para meterle medicación, sedarlo y luego ya contenerlo con contención mecánica. Entonces, muchos avisos son de eso, de la patología psiquiátrica. Muy importante invertir en la salud mental. Wow. Qué mal estamos en salud mental, Muchísimo. Sí, esto es tan prevalente. Lo que pasa es que no lo vemos, claro. Bueno, sí, nosotros no. Claro, tú sí lo ves, Paula. No, sí, claro. Tú sí. Yo te quería preguntar por recomendaciones básicas que nos puedan servir pues a todos, ¿no? En nuestras casas, porque al final todos nos podemos encontrar con alguna situación, algún accidente y que tengamos que saber actuar. Y si no sabemos actuar, pues a lo mejor las consecuencias pueden ser mucho más graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los escenarios que nos podemos encontrar es que vayamos conduciendo por la carretera y veamos que ha habido un accidente y todavía no ha llegado ni ambulancia, ni policía, ni hay nadie ayudando, ¿no? Ahí, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dar sobre cómo actuar sin ponernos en peligro, pero siendo útiles, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, hace poquito hice un reel de este tema porque me parece bastante importante, que es el protocolo PAS que le llaman, que es proteger, avisar y socorrer. A ver, cuando tú te encuentras un accidente de tráfico, lo más importante es tu propia seguridad. Ya nada de intentar socorrer a los demás. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es, si te has decidido a parar para ayudar, que en verdad como ciudadanos todos tenemos un poco esa obligación de socorrer, es verdad que los médicos más, pero todos los ciudadanos al menos tenemos la obligación de avisar, no ya de socorrer o de pararte y ayudar, sino al menos de dar una alarma. De hecho, esto puede ser incluso penado con multas, supongo, si se demuestra que ha habido una omisión de avisar, no ya de socorro voluntaria. Entonces, lo primero es el tema de proteger, quiere decir que tú mismo veas, valores la escena y te mires si realmente puedes pararte ahí o no puedes pararte, ¿no? Entonces, si es viable que tú te pares y no te estás poniendo en peligro, por supuesto, pararte. Y de hecho, bueno, esto ya entraría más en cuanto a proteger a la persona. A lo que nos dicen a nosotros es que cuando te pares en un accidente, si no corres el riesgo, o sea, primero te quitas a un lado, vale, primero es echarte a un lado, pero luego, cuando ya están puestas las señalizaciones, lo que te dicen es que pongas, cuando ya está todo cortado, es que pongas el coche delante del coche accidentado, para que protejas, porque sobre todo si hay víctimas dentro, porque si viene un coche desde atrás, por lo menos impacte con un coche donde no hay nadie, pero eso, cuando ya está toda la escena como mucho más protegida. Entonces, bueno, esto es que a lo mejor no debería haberlo comentado, pero bueno, lo primero es, aparcas el coche y miras que la escena esté segura. Avisas, lo principal, avisar 112 o teléfono de emergencias del sitio donde nos encontremos. Y entonces es ya lo de socorrer. Entonces ahí es donde ya podríamos, si ya tenemos la zona asegurada, que si hemos puesto nuestros triángulos, nosotros llevamos nuestro chaleco, podríamos valorar si ponemos el coche por delante, sobre todo si hay más coches que han parado y ya se está haciendo un muro de contención que proteja un poco al coche accidentado, y ahí ya es cuando nosotros podemos valorarnos si acercarnos a socorrer o no. Pero también, ojo, muchísimo cuidado con el tema de socorrer en según qué casos, porque, por ejemplo, si el coche es un coche normal y corriente, de combustible normal, no hay llama y parece que no hay problema de explosión o algo así, puedes valorar acercarte. Pero, por ejemplo, mucho cuidado con los coches eléctricos. Y esto como consejo para todo el mundo. No se os ocurra tocar un coche eléctrico accidentado, pues si no se ha desconectado el contacto y se ha quitado la corriente, porque te puede dar voltaje y te quedas ahí. Y eso para nosotros mismos también lo estamos aprendiendo ahora, porque realmente los eléctricos están ahora en funcionamiento, ¿no? Hasta ahora no había apenas. Y todavía no se están viendo muchos accidentes de coches eléctricos, pero los va a haber. Y esto tiene un protocolo los bomberos y es un poco fastidio para la gente que tiene un coche eléctrico, porque si te accidentas van a tardar más en socorrerte, ya que nosotros mismos no tenemos, o sea, no nos dejan acercarnos al coche eléctrico hasta que no lleguen los bomberos y lo aseguren y lo desconecten. Y aún así los bomberos no tienen nada fácil, porque están ahora aprendiendo a hacerlo, no es fácil y lleva su serie de protocolos y a lo mejor se demora la atención 1 hora, fácil.
Entonces, Eso no lo sabía. sí, no, yo Eso no se dice en los medios, sí, ¿eh? yo no lo sabía hasta hace poco. Hasta que empezaba a Wow. trabajar en el SAU y nos lo dijeron hace poquito, en plan, oye, que si vais a un accidente de coche eléctrico, hasta que no estén los bomberos no os acerquéis. O sea, que Ostras, fijarse en el cuidado. tipo de coche que es, mirar Sí, que se puede identificar más o menos sí, fácilmente sí, si de no hecho de esto tiene quería hacer algún reel pronto o algo así, lo tenía en así. mente ¿Cómo porque identificar? Bueno, pero me parece importante, sobre todo el tema de no acercarte al coche. Y bueno, ya evidentemente si ves que hay restos de combustible o puede haber resto o sea, indicio de que puede haber una explosión o fuego, pues ahí ya tienes que valorar si realmente te merece la pena acercarte o no. Porque lo primero es tu pero si hay seguridad. combustible y no hay fuego, ahí sácalos cuanto Ahí, antes. Bueno, claro, a ver si se pero les puede también, mover, pero claro. Uf, qué ahí follón. tú, como ciudadano no formado, si no te quieres acercar, nadie te diría nada. Porque realmente estás poniendo tú mismo tu vida por delante, que es Ya. lo que en teoría hay que hacer. Pero claro, si estás viendo sufrir ahí a la gente, es difícil no hacer nada. La gente, por norma general, yo creo que todo el mundo quiere ayudar. Pero hay Hmm. que Ujú. mirar por nosotros mismos, lo primero. Pero no Pero puede eso, ser, perdón, iba a dale, dale. preguntar si no puede ser que al intentar ayudar, si no tenemos nociones, Claro. sea peor, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ayudar sobre todo entra cuando, o sea, al menos en una actuación muy rápida, pues sería sobre todo, o sea, sacar a alguien muy rápido de un sitio sería porque hubiera un peligro real. Pues eso, que haya Claro. llamas. Tú te encuentras un coche en llamas y una persona dentro y tienes la opción de cogerlo y sacarlo, Ujú. pues da igual que tenga una lesión medular. O sea, ahí ya Claro, claro, no te la Hmm. juegas claro, ahí sí. porque es verdad que te dicen que cuando una persona tiene un accidente hay que intentar no tocarla, no movilizarla de Ujú. forma incorrecta porque si tiene una lesión en la columna puedes lesionar la médula y entonces las consecuencias pueden ser peores. Ujú. Pero nosotros sí Hmm. que tenemos indicado que, bueno, en algunas situaciones de peligro, nosotros cuando vamos a atender un accidente solemos poner medicación, tal, y hacerlo todo muy correcto para que se salga bien, la persona no tenga dolor, todo lo que quieras. Ahora, si ahí va a salir todo ardiendo, pues a lo mejor llegas y dices, "Tss, Hmm. esto te va a doler", y lo sacas, Claro, ¿sabes? claro, claro, claro. Entonces ahí Sí, sí. Depende. ya Riesgo-beneficio. no hay más, es que riesgo-beneficio, Y efectivamente. Mm. hablando de cosas más triviales, ¿eh? Y de un mal diseño del cuerpo humano, si vemos una persona que se atraganta y no puede expulsar el trozo de comida, claro, por desgracia en los colegios o donde sea no nos enseñan la maniobra Heimlich o no nos la enseñan bien. En verdad Entonces, habría que enseñarla en todos lados. Yo, de hecho, pienso hmm, que los primeros auxilios son una asignatura fundamental para la educación desde sí, pequeños, porque de hecho hay canciones que ya se les enseñan a los niños para hacer RCP. Sí que sé que ahora en algunos programas escolares, al menos lo sé por alguna amiga mía que es profesora y tal, sí que están empezando a incluir, porque también a lo mejor ellas quieren o lo promueven, ciertos talleres de primeros auxilios. Y sé que se está empezando a mover, pero yo recuerdo a mí de pequeña jamás en la vida me enseñaron nada de primeros auxilios. idem. Entonces, Yo creo que claro, algo sí que me enseñaron en educación física, pues pero fíjate. en plan un día, un rato, una vez, ¿sabes? Que no me acuerdo de Yo nada. cuando estaba en la residencia de medicina de familia, es medicina familiar y comunitaria. Así es como se llama la especialidad. Ujú. Comunitaria realmente es divulgación. Y por eso a mí, dentro de la medicina de familia, la Ujú. parte de comunitaria me gustaba mucho, porque lo que hacíamos en comunitaria era como residentes, era ir a institutos, ir a sitios a dar charlas Qué bien. antitabaco, a dar charlas de primeros auxilios, a enseñar cómo funciona un desfibrilador. Al final era divulgación, a mí me gustaba mucho, y de hecho ahí es donde me empecé a dar cuenta de que me gustaba muchísimo. Y estando en la residencia, la parte comunitaria, fui alguna vez empezamos a hacer en institutos, íbamos a hacer talleres con los niños con maniquíes para aprender a hacer la RCP. Ujú. Por ejemplo, bueno, incluso con almohadas puedes hacer la RCP sencillamente por el hecho de cómo saber, cómo aprender a colocar los brazos y todo, se puede aprender de esa manera. Y en cuanto a lo que decías del atragantamiento, el problema es que la maniobra de Heimlich es muy difícil de describir. Mejor ver un vídeo, ¿no? Claro, hay que verla, es meter la mano al estómago, tú por detrás, intentar dar, hacer como contracciones hacia ti, hacia arriba, para que la persona intente expulsar el alimento, todo eso mientras esté consciente.
por ejemplo, eso si la obstrucción es completa, si la persona puede hablar, es decir, todavía está como ahí ahogándose, puede medio toser, puede hablar, pero tal, ahí, como todavía entra algo de aire, lo que hay que hacer es animar a toser. Es decirle, tose fuerte, todo lo fuerte que puedas. Mucho ojo. Vamos, tú puedes. Ese es mi hijo. Eso es. Sí. Mucho ojo con las palmaditas flojitas en la espalda. Si nos ponemos a dar palmadas en la espalda, lo que hay que hacer es inclinar a la persona hacia adelante, o sea, totalmente hacia abajo, y son palmadas fuertes entre las escápulas. 5, nada más, ¿vale? Porque las palmaditas típicas que te dan en la espalda cuando algo parece que se me ha ido por el otro lado, lo que puede ocurrir es que al hacer así al darle en la espalda, lo movilices el alimento hacia adelante y se vaya más a la vía aérea. Entonces puedes ocasionar un atragantamiento peor. Entonces las palmaditas esas típicas, cuando una persona tose, en plan, se me está yendo por el otro lado, no le hagáis nada, dejadla que tosa. Vale. Si no se resuelve, ya podemos optar por la parte esa. Venga, agáchate hacia adelante y te voy a dar unas palmadas a ver si sale. Que no sale, hacemos Heimlich, si la cosa se pone peor. Vale. Pero la Heimlich, si no la controlamos, mejor no lo intentamos, entiendo, porque igual... A ver, si la persona se está poniendo azul, te diría hacer lo que sea, vale. antes de dejarla morir. Claro, o sea, si ya hay una falta de aire, chico, ahí hay que intentar todo. De hecho, el auto-Heimlich que dicen es el de tirarse contra una silla y pegarse la boca al estómago todo lo fuerte que puedas para intentar echarlo, porque eso te provoca el rebote. Y si ya la persona pierde la conciencia, que eso puede pasar, porque ahí ya corre el riesgo de que entre en parada cardíaca, en ese momento sin pérdida de conciencia sí que hay que empezar con RCP, y lo que dije hace bien poquito, hay que quitar el trozo de ahí, porque sobre todo si es una obstrucción completa, porque si no entra nada de aire, si tú estás haciendo una RCP a una persona, a ver, en los protocolos de RCP de ahora, lo que nosotros, a la gente que no es sanitaria, insistimos mucho en que solamente compriman el corazón. ¿Por qué? Porque mientras que tú comprimes, tú ya estás... o sea, el tórax se expande, se contrae y se expande y de esa manera ya está entrando aire. Y ya estás oxigenando parcialmente. Entonces, en esos casos es más importante que tú comprimas el corazón para que la sangre siga funcionando y siga llevando el oxígeno. Porque además con el boca a boca se ha demostrado que la gente pierde mucho tiempo en hacer el boca a boca y es contraproducente, no se consigue hacer bien. Así que, sobre todo, comprimir. Salud. En atragantamientos, ¿qué ocurre en atragantamientos? Si tú tienes una obstrucción completa de la vía, aunque tú comprimas el corazón y esté el tórax expandiéndose y no, o sea, haciendo lo contrario, no te va a entrar nada de aire. Entonces ahí vas a estar bombeando sangre que no llega nada de oxígeno. Entonces eso no te soluciona. Entonces hay que... Me estoy poniendo la situación, me estoy poniendo nervioso. Ya, yo también. Sí que es verdad que hay que iniciar la RCP, porque también es verdad que la RCP te puede mover un poco el trozo que tienes ahí, que a lo mejor te ayuda un poco a desobstruir, pero hay que intentar desobstruir eso como se pueda. Manualmente, es lo que llaman barrido digital, que dicen. Digital de dedo. Barrido digital, es meter el dedo a la garganta. Vamos, sí, sacar lo que puedas, intentar pillar el trozo de comida que tengas, intentar sacarlo como sea. Y de hecho es una de las poquitas cosas que también se indica... Pero se llega normalmente. Es que no sé dónde está la... Si tú abres bien la boca... Claro, es que tú de normal a una persona que está consciente no le metes o sea, el reflejo... A ver, Paco, ven para aquí. Cuando nosotros intentamos vomitar, el reflejo que tú te metes ahí, realmente los dedos te llegan casi a la epiglotis. Puedes llegar si intentas, pero claro, no puedes porque te entra la arcada. Claro, porque cuando tú te atragantas está bastante arriba, no ha llegado tan Claro, abajo, se suele quedar... A ver, si se ha metido en la vía aérea ahí ya es más difícil, ahí ya no vas a llegar. Otra opción es que... Ay, no, pobre persona. Yo qué sé, intentes meter un tubo, eso ya sin tubar. Vamos, intentes meterlo para adentro. Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Cuando nosotros llegamos y no... Lo del boli... No. Eso es otra cosa. No, es una traqueotomía, ¿no? Eso es horrible. Eso solamente vas a conseguir una sangría y no creo ni que consigas entrar en la trampa. Vale. Ay, qué grima. Lo que nosotros hacemos... bueno, la cricotomía la cricotirectomía es otra historia. Pero lo que nosotros primero hacemos cuando llegamos a un atragantado es intentar sacar el trozo, ¿vale? Que nosotros tenemos unas pinzas largas que con el laringoscopio miramos, lo cogemos, tal. Pero lo que a veces hacemos, si está muy abajo y no podemos, es meter el tubo para intubar, tú estás intubando, y empujarlo para abajo. Empujar el alimento hasta meterlo en un pulmón. ¿Por qué? Porque si lo metes en un pulmón, dejas el otro.
Ajá. Entonces, Claro. al final tienes que tirar un poco por esas. Lo que pasa es que, claro, una persona que no tienes material para hacerlo, eso con los dedos, a ver, con los dedos puedes llegar a cogerlo, pero para meterlo muy difícil ya. Pero a ver, no es un diseño terrible, terrible, que te puedas morir comiendo. O sea, No lo he ¿cómo podemos estar pensado tan mal mil hechos en ese veces. sentido? No, yo no lo entiendo, me Es parece. terrible. Porque es Un que riesgo demasiado alto. Y no es tampoco común tampoco. O sea, es Claro, algo que... ¿quién no se es atragantó súper alguna vez un frecuente, a poco? nosotros nos pasa un montón. Es Sí que terrible. es verdad que Heimlich, ya no sé si es Heimlich o Heimlich, ha salvado muchas vidas. La gente aprendiendo a hacer eso consigues expulsarlo. Y entonces, consigues. Bueno, sí, pues habrá que ver no vídeos. todos, no, desafortunadamente no todos, pero sí que ayuda bastante. Incluso el auto Heimlich también salva mucho, ¿eh? De estar Leí solo. que él aplicó él mismo una sola vez en su vida y ya con 90 y pico años. O sea, Eso no lo qué había, curioso. no lo había No sé si será escuchado verdad o yo, no, lo leí fíjate. para un artículo. Puede Me hizo ser, mucha vete gracia. a saber. Está bien saberlo. Y lo de la parada cardiorrespiratoria has dicho, vale, boca a boca no hace falta si no tienes formación, pero claro, no sé si la gente tiene en su mente cómo hay que hacerlo, porque yo creo que a veces en series o películas se ve a la gente ahí con los brazos medio doblados, hay que hacerlo estirado, ¿no? Y Es lo que del las ritmo de la películas, Macarena, en la mayoría de las películas, creo que ahora últimamente está cambiando bastante. Y las películas empiezan a ser vale, un poquito más realistas. vale. Pero la RCP en las películas se ha enseñado bastante más. Lo primero es estar, o sea, brazos estirados, o sea, rectos todo el tiempo, una mano sobre la otra y apoyar. A ver, lo ideal con esto es ver un vídeo, ¿vale? Sí, sí, Pero sí. eso, una mano sobre la otra. Lo que es el talón de la mano, que le llamaríamos vulgarmente, es lo que apoyamos en medio Ujú. del pecho. Y con los brazos estirados lo que tenemos que hacer es echar nuestro peso encima de los brazos y no doblarlos en ningún momento. Nosotros comprimimos realmente por nuestro peso, no por la fuerza de los brazos, sino echando el peso. Y el ritmo suele ser el de unas 100 compresiones al minuto, que curiosamente suele ser el ritmo de muchas canciones, como por ejemplo el de la Macarena o el del Staying Alive. Canciones Vale. que me gusta bailar a mí, por cierto, las dos. Bueno. Creo que me encanta el ritmo de 100 RPM. Y la Bueno, marcha de Darth Vader también. Hay muy buenas, También. hay muy tan, buenas. tararán, tan. También. Pues no había bailado esa nunca. Entonces, bueno, Bueno, a ver, también te yo digo, en un momento de estrés, no sé yo si la gente va a estar ya, pensando en la Macarena ya. en esos momentos. La verdad es que es Qué una surrealista, canción ¿eh? Está que bien. no viene como muy, ¿no? Que no pega mucho. Pero puede Yo ser iba a que el decir Staying que Alive a lo mejor es un poquito más. a lo mejor que vean tus vídeos, porque tienes un vídeo, yo lo he visto en Instagram, ¿no? Que lo tienes ahí fijado, me parece. Sí, lo Y dejé que porque me parece así, muy... O sea, yo qué sé, es que al final muy creo que útil. todo el mundo lo debe de saber. La verdad es que es un vídeo un poco chorrada, pero... Y que tampoco es que se haya visto mucho, sinceramente. Bueno, pues que lo vean. Creo que tenemos que acostumbrarnos a consumir este tipo de contenido, verlo, para que al final, en un momento de estrés, que nos veamos en la situación, ya nos salga. Porque yo ahora mismo, si me tengo que acordar de la clase de educación física, tercero la ESO, pues no me va a venir a la No, pero mente. dirás, ¿qué decía Paula? ¿Qué decía? Ah, ya me acuerdo. Claro. Pensaba. Y luego yo creo que además de saber reaccionar, ¿no?, a este tipo de cosas, lo importante sería también evitar los accidentes siempre y cuando sea posible. Entonces te quería preguntar si nos puedes dar algún consejillo de cosas sencillas que nos recomendarías, que sean fáciles y que salven vidas, ¿no? No sé si la alfombrilla de la ducha o qué tipo de cosas. Que yo no tengo, por Que no cierto. se nota No que sé has si visto mis vídeos últimamente. estoy puesta al día. Pero a ver, ver. para la gente, ¿qué dirías? Bueno, lo del tema de la alfombrilla de la ducha, la verdad es que esto fue un caso real hace poco. Entonces sí que como que lo tienes más cerca, ¿no? Más presente. A ver, lo que más se puede hacer sobre todo es con los niños, que al final yo creo que, porque son los que más riesgo suelen tener y con los problemas que más se presentan. Entonces, pues, que no haya objetos con los que se puedan, por ejemplo, la cuerda de una persiana, aunque parece que no, puede ser un objeto fácil de ahorcarse para algunos niños pequeños. Luego, pues al final también es un poco sentido común, no objetos eléctricos cerca del baño. Y a ver si me ocurre. Bueno, luego también, igual que como hemos hablado de los atragantamientos, lo más fundamental es el masticar, por Dios, despacio y tragar con calma, no comer con ansiedad. Bueno, y luego, evidentemente, hablando en cuanto al tema de tráficos, por ejemplo, pues claro, todas las medidas de seguridad posibles, respetar la seguridad, las señales de conducir
Igual que pues el cinturón es fundamental, no veáis la cantidad de accidentes de tráfico y lo que salva el cinturón, así como los airbags, que también tienen sus consecuencias los airbags, pero al final sí que ayudan bastante. Y ¿Qué consecuencias, perdón? bueno, ¿Explosiones en la cara o algo? no más que en la cara, en el tórax, es un traumatismo torácico, aunque es verdad, pero Ajá. claro, generalmente no suele romper nada, pero la gente, a lo mejor la clavícula, por el tema del cinturón y el airbag, Vale. sí que la clavícula se la ha llevado de delante, pero no, Merece la pena, no supongo. suele. Y luego, a ver, pues en casa al final también es aplicar un poco el sentido común y valorarlo todo, los enchufes, protegerlos, sobre todo de cara a los niños, cosas de ese tipo. Y luego, volviendo al tema de los atragantamientos, que esto como estábamos comentando de los niños, que también, que eso que pues según el tipo de comida que darles y que hay cuidado, quería comentar el asesino silencioso que me parece el jamón. Os El lo comento jamón porque serrano. hay una barbaridad de Es difícil de atragantamientos masticar ahora que lo dices, claro. con el jamón serrano, muchísimos, y sobre todo Es combinados con el que pan. una vez Entonces, como que se te queda, ¿no? el pan, al Ahí. Sí, es final, como un plástico, claro, la el verdad, pan, si la lo piensas. miga, al final es muy absorbente, se agarra mucho a la vía digestiva cuando pasa, y encima lo combinas con una bola de carne son súper frecuentes los atragantamientos con jamón. Entonces, digo porque Wow. Ay, cuando Dios, qué mal rollo. a mí, por ejemplo, a mí me encanta el jamón. Bueno, Sí. pero sí que es como que lo tengo muy, muy presente porque tengo muchos casos cercanos y bueno, y también lo he visto en el trabajo también y es como que lo como con mucho cuidado. En plan, por favor, Fíjate. mucho cuidado. Con Yo lo que respeto, más he supongo. notado así de experiencia personal, de que he visto en personas cercanas y yo misma, de así de estar a punto de atragantarme, cortezas, no sé cómo de común es esto, pero cortezas de estas de cerdo, que son cortecitas secas, Sí, que sí. crea eso, no sé qué tiene ahí, Sí, el problema de pero las empiezas cortezas a esas toser. sobre todo también es que enseguida con el aire te las llevas para adentro y encima es como que si al estar contacto en la mucosa se agarra, no sé si Ah, eso, claro, se quedan claro, ser pegadas, ¿no? algo muy Como... seco, Mm. absorbe la mucosa de ahí se queda pegado. Entonces, claro, entre que si tú estás comiendo, bueno, intentar no, el peligro de hablar mientras comes, pues tú estás hablando, Ajá, te lo llevas para adentro coges aire. y se te va la vía aérea directamente, que eso, por ejemplo, es lo que pasa mucho a los niños, mastican que al final masticar con la boca abierta es cuestión de educación y todo lo que quieras, pero también te hace respirar por la boca y te aumenta el riesgo de atragantamiento. El urbanismo Sí, salvavidas. sí. Nunca no hubiera pensado, ¿eh? Entonces, sí, la educación, como no, al final, Está bien, bueno, ¿no? educación según, pero luego te vas a China y ellos allí comen con la boca abierta porque es su símbolo de educación, Mm. que les ha gustado mucho, entonces, bueno. Pero sí, son cosas que, Vale. bueno, pues al final yo hablo un poco de los casos que he visto. Al final creo que eh, un trabajo, una de las cosas, y además lo he hablado así con alguna persona que me sigue, que me ha comentado en plan, jo, qué interesantes son tus casos, pero me desbloquea muchos miedos. Tengo muchos miedos ¿Ah, sí? desbloqueados, ¿no? Porque cuando te enfrentas a las cosas que ocurren es cuando te das cuenta de cómo puede surgir un accidente de la nada y entonces dices, ostras, es que te puede pasar esto aquí y claro, y a lo mejor no lo habías pensado hasta que no lo has visto. ¿Verdad? Te Ya, vuelves un poquito más paranoico con según qué cosas. Igual claro. con el tema de la velocidad de la carretera, que al final, a lo mejor antes en una recta yo podía estar más confiada y no digo que corriera mucho ni nada de eso, pero al final vas más ligero, más relajado y ahora cuando ya empiezas a ver muchas cosas, dices, ostras, qué importante es no pasar de una determinada velocidad porque es que Ujú. el accidente que puedes tener a una velocidad no tiene nada que ver De hecho, el Mm. Sí, límite de sí. 120 Especialmente un atropello, claro. está también un poco, porque con los estudios, digamos, que se han hecho con coches de accidentes de tráfico y todo, se ha visto que a partir de 120 la mortalidad se dispara. A ver, a partir de A 50 ya 120 ya. la mortalidad se dispara, ¿vale? Pero como Claro. que el, el tema del acordeón del coche ya con 120 se come la cabina del piloto, ¿no? Y a lo mejor con Ujú, ujú. velocidades un poco menores no se come la cabina, o sea, ya te llega siendo grave el accidente, pero a lo mejor no te impacta tanto. Y a lo mejor tienes más probabilidades de supervivencia. Y hablo de probabilidades de supervivencia porque el efecto acordeón del coche ya no solo afecta, vale, no toca la cabina, está todo bien. No, es que están tus piernas por debajo. Y entonces, Mm. muy frecuente encontrarte
accidentes frontales de coches en los que te encuentras el coche hecho un acordeón, pero la cabina está bien, pero la persona tiene la rótula, las rodillas en la oreja. No sé si me Dios mío. explico. Entonces, Sí, Ya. se el entiende. riesgo es por eso, que también se ha valorado un poco los límites de velocidad con eso. Es verdad que a partir de 50, 70 lesiones en las piernas hay siempre, prácticamente. Pero claro, ya, cuanta más velocidad, más efecto acordeón. Eso es lo que hay que pensar, ¿no? Vale. Y cuanta más velocidad, menos probabilidades, porque más probabilidades de que te llegue a... Y bueno, más de 120, olvídate. O sea, un choque frontal a Difícil más de salvarse. 120 no sobrevives, prácticamente nunca. Pues no corráis, ¿no? Ese es el mensaje. Ese es el Llevar el mensaje. cinturón Ir en y protegeros. Vale. Es también, bueno, no lo sé. Cada uno. Y vale, a ver, pregunta al millón. Entonces, ¿cuándo yo espero que habiendo sido enfermo profesional lo tenga claro? Pero para gente que no lo tenga claro, que ¿cuándo usar ibuprofeno y cuándo usar paracetamol? La eterna pregunta, ¿no? Vamos a ver. Esto es un poco complejo porque es verdad que la diferencia fundamental entre ellos es que el ibuprofeno es del grupo de los antiinflamatorios y el paracetamol no es antiinflamatorio, ¿no? Entonces eso quiere decir que aunque el paracetamol te va a quitar el dolor y la fiebre, el ibuprofeno, además de eso, te va a desinflamar. Pero tampoco es que esté tan claro, porque es verdad que el efecto antiinflamatorio se consigue cuando ya llevas unas cuantas dosis de ibuprofeno, pero es un poquito la diferencia, entonces hay que pensar. Si lo que yo tengo es un simple dolor de cabeza que no implica una inflamación, con un paracetamol en principio va a ser más que suficiente. O debería de serlo. Luego, es verdad que hay gente a la que una cosa le hace más efecto y otras a la que otro, pero bueno. Mientras que si tú tienes un flemón, aparte de que a lo mejor también tienes que tomar antibiótico, un flemón en la muela, quiero decir, un antiinflamatorio tipo ibuprofeno te va a ayudar, porque te va a desinflamar eso. Entonces, ahí está un poquito la diferencia. Y luego también, o sea, bueno, sí, pero que evidentemente es más fácil que te lo expliquen porque la gente de normal a lo mejor no sabe cuándo hay una inflamación y cuándo no. Pero bueno, que esa es la diferencia en la que Ya. nosotros utilizamos. Y luego, por ejemplo, Sí. el ibuprofeno y sus derivados para el estómago afecta bastante más que un paracetamol, que es bastante inocuo, o para problemas de riñón. Y cuando hablo de riñón, también hablo de esta gente que no tengo la tensión alta o no tengo azúcar, quiere decir que es diabético. Los riñones en estas personas están un poquito tocados y en estos casos los antiinflamatorios no se deberían de tocar porque van directos al riñón. Y entiendo que en caso de resacas, la mítica persona, yo me tomo un agua con ibuprofeno, eso es malísimo, porque ya está tu hígado ahí ocupado todavía con el alcohol A ver, y encima le metes un ibupro, ¿no? más ¿O qué? que el ibuprofeno, o sea, el ibuprofeno se va más al riñón, ¿vale? Entonces, es que esto es un tema controvertido, porque aquí es como, en teoría no debería de hacer, o sea, es como que esta parte la hablo un poco, venga, medicina convencional de estar por casa. La resaca, evidentemente, es para beber agua. El ibuprofeno, el problema que tiene en las resacas es que va al estómago, sobre todo, es que es gastrolesivo. Entonces, el alcohol ya es gastrolesivo de por sí. Si tú Claro. ya te has fastidiado el estómago con el alcohol, si te tomas un ibuprofeno además, pues tienes más riesgos de hacer una úlcera. Que no quiere decir que la vayas a hacer, Pero bueno, sí, estás forzando más. vas Bueno, pero a lo forzando. mejor no llegas a úlcera, pero puede ser que Puedes tengas hacer una acidez gastritis. de estómago. Puedes hacer una Claro, sí. te gastritis, duela. puedes hacer reflujo, puedes hacer una acidez. Vamos, yo lo he notado. Si he tomado varios días ibuprofeno, Claro. luego el estómago me duele. Entonces, el problema con eso, tanto, o sea, en las resacas no es tanto el hígado con el ibuprofeno, porque, por ejemplo, en el caso del paracetamol, sí que va directamente, es más metabolización hepática. Entonces, Ah. en teoría, no se debería de combinar, ¿no? Porque ya estás como saturando el hígado. El paracetamol, al final, las dosis tóxicas, o sea, hasta que no alcanzas dosis tóxicas, que ya estamos hablando de unas 8 pastillas, no son tantas, ¿eh? Pero bueno, a partir de 4 o 5 pastillas puedes alcanzar dosis tóxicas, ¿vale? Pero bueno, un paracetamol, hasta que no llega a la dosis tóxica, es bastante inocuo. Quiere decir que si no tienes un problema de hígado, un paracetamol o sea, no suele tener ningún tipo de problema. Entonces, si el consumo de alcohol ha sido el día anterior, si ya has eliminado una gran cantidad de alcohol y no tienes ningún problema de hígado, y esto no lo debería de estar diciendo, por Dios, pero casi es más preferible un paracetamol el día siguiente que el ibuprofeno.
porque el Vale, efecto bueno, gastrolesivo sí. del estómago sí que lo sigues teniendo, mientras que el paracetamol, el efecto que te va a hacer en el hígado ya a posteriori no te va a empeorar. ¿Pero por qué dices que no deberías decirlo? Porque es Hombre, porque al controvertida esa final yo opinión. no debería de estar promulgando no, tómate un paracetamol si tienes que. A ver, en verdad no pasa nada, no pasa nada, pero Bueno, ya. Yo quiero que la gente, si claro. al final está en casa y opta por tomarse algo porque le duele la cabeza en resaca, se lo tome como un consejo, pero no como una norma profesional, ¿vale? Porque al No, Sí, sí, final, final. claro, que como tú la puedes... primera salida, vamos, que no sea la primera salida. Primero, Es en plan, si no Claro, claro. aguantáis el claro, dolor de cabeza. claro, primero Claro. mejor no tener resaca, ¿no? Eso es, O ¿no? sea, Claro. a partir de ahí. Pero Primero, luego si la puedes solventar con agua, mejor. Y ya claro, si todas si te las cosas encuentras que he fatal. explicado lo puedes hacer, pues venga, tómate un paracetamol. Bueno, pues muchas gracias por esos consejos, porque yo siempre me liaba entre los dos, paracetamol. O sea, sí que sabía que el ibuprofeno era para inflamación, pero más allá de ahí, la verdad que no tenía más Sí, claro. luego hay más Así cositas, que, pero en términos generales es un poco eso. en términos generales. Sí. Bueno, pues ya estamos llegando al final, Paula, entonces no sé si nos va a dar tiempo en un par de minutitos. Si nos quieres mencionar un poquito la situación actual de la sanidad pública, en este caso de España, la falta de personal, porque hace un tiempo hablaste de esto en redes, entonces, bueno, no sé si haya una solución, la verdad. A ver, la ¿Alguna solución reflexión? es un poco difícil la solución. Si la tuviera, probablemente no estaría yo aquí. Pero lo que está pasando en la sanidad, sobre todo en las partes que están más cara al público, como es la atención primaria, las urgencias, que son los que estamos ahí un poco más en primera fila, es que estamos pues muy colapsados. O sea, se necesitan muchos médicos de primaria y aún así la medicina de familia en el MIR se sigue quedando vacía. O sea, muchas plazas se siguen quedando vacías. Se necesita una incentivación para que la gente haga familia, por lo que comentábamos que al final pues es una especialidad que la gente la desconoce un poquito, ¿no? Y es muy, muy importante. Entonces, faltan médicos, tenemos una presión asistencial muy grande, como consecuencia de que la primaria vaya mal, no, y que no te den cita hasta dentro de 3 semanas, un mes, la gente va a urgencias. Y entonces, ¿qué pasa? Que saturas la urgencia, y saturas la urgencia con problemas que son mínimos y que no deberían de ser atendidos en urgencias. Y entonces, haciendo que las verdaderas urgencias tarden en verse y se demoren, ¿no? Deterioras la calidad asistencial. Además de que los trabajadores están muy quemados, o sea, está todo el mundo súper quemado. Te vas a primaria, te vas a urgencias, la gente está que no puede más. En plan, es que esto no compensa, es que te vas a hacer una guardia de hospital y sabes que son 24 horas sin parar de trabajar, de que descanso, porque es que es así, es. Mi guardia de hospital, si duermo 2 horas, tengo que decir que ha sido muy buena. O sea, una guardia de hospital, si has conseguido dormir 2 horas, es que ha sido muy buena. Y el resto de las 24 horas, no has estado, ay, pues ahora tengo un ratito y tal. No, es que no has parado en ningún momento, es que no paras. Y al final estar viendo gente de una forma continua quema mucho. O sea, al final te frustra y sobre todo cuando a veces son cosas que no son urgencias y dices, ¿por qué tengo que estar yo viendo esto? Bueno, esto es el caso de urgencias, ¿vale? Tengo que estar yo viendo este tipo de cosas que no las tendría que ver yo y esto está retrasándome el trabajo. Entonces creo que el problema un poco es ese. No sé si, o sea, probablemente habría que incentivar bueno, crear plazas, mejorar contratos, eso sí, ¿vale? Porque sí que es verdad que ha habido un montón de contratos basura, por así decirlo. Se ha tenido mucha gente contratada a guardias con unos contratos que no, ya no solamente porque remunerados, no es que estén súper remunerados, sobre todo si lo comparamos con el resto de Europa, porque tenemos los salarios más bajos de Europa y casi del mundo, los sanitarios de España, pero hay que incentivarlo de alguna manera porque no sé cómo, sobre todo la mejora de los contratos y tener tus condiciones, tus vacaciones, tus días de Ricardo. Creo que hay mucho trabajo que hacer, porque es verdad que, por ejemplo, los jóvenes empiezan y empiezas cogiendo el primer contacto que se te pasa por delante porque tampoco no te ofrecen otra cosa.
Entonces creo que hay que reestructurar un poco Pero desde la base eso, pero claro. para entenderlo yo, porque hay bastante gente que estudia medicina, ¿no? No es un problema de cuánta gente estudia la carrera, sino que una vez empiezan se van a otros países con mejores Sí que condiciones, ¿o hay cómo? mucha gente que se va a otros países. Luego también sigo pensando que sigue faltando todavía más plazas de medicina. O sea, sí que sigo pensando que se necesitan más médicos todavía. Y Vale. luego que en el MIR hay que abrir muchas más plazas y facilitar también el acceso al MIR, o sea, que bueno, que ya se está haciendo. Aparte de potenciar la medicina de familia, porque yo sigo pensando que aunque también hay que potenciar otras especialidades, ahora mismo lo que más médicos faltan en España es la medicina de familia y es muy importante tener una atención primaria fuerte, porque con una atención primaria fuerte es como sale adelante toda la sanidad. Y de hecho eso es lo que, como se comenta al principio, es lo que se está invirtiendo en Europa y Ujú. aquí todavía no se está haciendo tanto. Así que ha habido un Todavía cambio de no. mentalidad, se están aumentando plazas, se está aumentando todo, pero creo que a lo mejor tiraría por ahí, en aumentar plazas de ahí, incentivar a la gente que coja ese tipo de plazas y hacer un servicio fuerte de ese tipo, porque la prevención también te evita otras enfermedades. Yo por aportar desde el punto de Reino Unido, que es donde vivo yo, tengo que decir que aquí también está muy mal la cosa, ¿eh? Que quizás en otros países de Europa está mejor, pero en Reino Unido Sí, La verdad que yo creo que está mal. claro, Igual no igual yo no de digo mal. que esté mejor, o sea, creo que en todos lados está mal y regular, pero por ejemplo en Reino Unido se potencia y se premia bastante más a los médicos de familia. Te lo digo porque conozco gente que está en Reino Unido trabajando de atención primaria y ya por no decir que económicamente ganan bastante más que nosotros, suelen tener unas condiciones mejores. Vale, entonces estarán mal, habrá más saturación y tal, pero se está intentando, es como que se le da más importancia. Y el concepto de dentro de la escala sanitaria del médico de primaria está más valorado que un cirujano cardíaco, por ejemplo, cardiovascular. Ajá, pues eso puede ser, eso no lo sé. O sea, me refería en general, sí, la saturación del sistema y luego, pues, Eso sí, lo que llaman aquí junior sí, doctors, ¿no? Que cobran poquito y que están en condiciones malas. Luego los de familia, que aquí se llaman GPs, pues puede ser que tengan más prestigio. Eso sí, aquí en Reino Unido, para que te hagan un análisis de sangre, sí, sí. también es difícil. No es como en España que vas. Mi experiencia era que era fácil que te hicieran pues eso, un análisis rutinario, incluso que te derivaran a un especialista. Aquí en Reino Pero Unido porque me eso parece súper todo se difícil, pero mueve por bueno, yo... protocolos, ¿vale? Y en realidad nosotros aquí también tenemos esos protocolos. Sí. Lo que pasa es que luego está la presión del paciente. Yo no sé cómo serán allí en Reino Unido, si son más estrictos y te niegan, pero hay muchos médicos que están tan hasta las narices ya de aguantar que ¿quieres una analítica? Pues yo te pido una analítica, aunque no tengas indicación de pedirte analítica ni de derivarte al traumatólogo ni nada de nada. Pero hay mucha gente que es muy demandante. O sea, hay gente ya que, Así, ¿eh? venga, pues yo hago lo que pero realmente es muy probable que en Reino Unido lo que hagan es que se ciñan a los protocolos mucho y no, si tú quieres esto pero esto no está indicado, no lo vamos a hacer. O sea, que lo del análisis de sangre, en plan, una vez al año, cada 2 años, para comprobar que está todo bien, No no es se que no se debería debería, es que en necesariamente hacer. teoría en gente relativamente joven, a lo mejor hablamos de 40 años, que no tengan una enfermedad importante, bueno, Ujú. 40 años a lo mejor ya es un poquito, sí que hay que hacer tus controles de tensión y tal, pero por ejemplo, menores de 20 años no tiene sentido ni siquiera hacer un análisis de normal. O sea, protocolariamente no está indicado en ningún momento. No. No Entonces, está a no ser indicado. que, claro, Pero puedes tener un hierro otra cosa es que tú bajo. digas, ostras, me Claro. encuentro mal, estoy más cansado, pues Claro. sí. Pero por el típico de, Ya. que esto pasa mucho, claro, madres con adolescentes de 15 y 16 años que hace poco que han pasado ya a la medicina de primaria, digamos que han dejado ya el pediatra, y van y te dicen, oye, quiero hacerme una analítica, pues para ver cómo está, para ver que realmente eso no está en ningún sitio. O sea, ahí tienes que intentar hacer un poco de educación Vale. sanitaria, entonces, gente de veintitantos años tampoco tiene, o sea, no tienes por qué hacerte analíticas a no ser que tengas obesidad que tengas tal tensión alta o que tengas según qué cosa o que haya algún indicio de que pueda haber algo alterado. Pero es como que todos pues nos sentimos más seguros si nos enseñan unas cifras, ¿no? Y nos dicen, vale, estoy bien. Sí Ya. que a lo Qué mejor a partir de curioso. 30 años sí que hay que hacer bueno, antes a lo mejor puedes hacer una analítica y ver cómo está el colesterol, venga, va, pues tal. Pero
si lo tienes bien, no tienes por qué repetirlo cada 2 años. A lo mejor si no tienes una obesidad, si tu tensión va bien tal, puedes dejar pasar un poquito más. Así que a lo mejor a partir ya de una determinada edad sí que hay que hacerlo ya más rutinario para controlar esas cosas. Pero no es algo... Creo que hay un concepto ahí un poco que ves, esas cosas son las que se trabajan en primaria y que como no hay tiempo para hablar con los pacientes, pues no se pueden explotar. Ya, no se puede concienciar tanto. Bueno, pues mira, por lo menos eso que hemos aprendido, además del tema de urgencias. Pues yo creo que ya vamos a terminar. No sé si tienes algún mensaje final que te quedes con ganas de lanzar a los oyentes. Pues a ver, bueno, yo como ya os he comentado mucho durante todo el podcast, creo que es muy importante aprender primeros auxilios porque al final es que salva vidas. Y a lo mejor no, de hecho creo que es un contenido que no, el divulgativo de este tipo no se ve tanto porque la gente está como muy cansada de "Ay, que sí, venga, que sí, venga, que sí, que esto y lo otro". Pero porque en realidad nadie se piensa que te va a pasar a ti hasta que te ocurre. Y entonces es cuando dices, ostras, pues a lo mejor esto sí que es más útil de lo que pensabas. Entonces yo sí que animo un poco a eso porque no sabes qué día te puedes encontrar en que a lo mejor el que tengas que socorrer seas tú, o sea, el que tengas que prestar un servicio, o a lo mejor al que te tengan que socorrer seas a ti mismo y que necesites que esa persona que tienes al lado tenga una cierta noción porque a lo mejor eso va a ser la diferencia entre vivir o morir. Poco más que decir. Wow, muy importante. Bueno, pues creo que ha sido un mensaje claro, contundente, así que muchísimas gracias, Paula, por pasar por aquí y explicarnos. Muchas gracias, Paula. Un placer. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, la información estará en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com, ahí pondremos todas las redes de Paula. Y si queréis apoyarnos, podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y para estar al tanto de todas las novedades, pues nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Abur.